para entretenerse, ¿no? Porque Sí. hay material, pero está muy bien hecho. Anoche me pasé hasta muy tarde mirando y volviendo a mirar muchas cosas. Y a lo largo de los tiempos, ¿no? Las interpretaciones, las formas de abordar cada obra. Y hace poco tuve el privilegio de volver a verte en el Tazo. Vas a estar a fines de marzo nuevamente. Sí. Se lo dije a alguno por un pasillo hoy. Uno hace pocas cosas en la vida que son definitivas, vayan. Porque te marca para siempre. Y pensaba que al público le sucede de todo viéndote. ¿Qué te pasa a vos en el escenario, Nacha? Yo creo que al público le tiene que suceder Claro, de todo. le debería. Claro, porque el propósito de esa comunicación es crear sensaciones, crear emociones, crear recuerdos, como dijiste al principio, porque cuando algo está hecho casi perfecto, casi perfecto, el público nunca lo olvida. Claro. Se lo lleva para siempre. Claro. A lo mejor son 20 segundos de un espectáculo. Claro, una imagen, ¿no? Sí, pero eso queda para siempre. Así que el teatro es algo extraordinario, la comunicación humana, que el teatro es para lo que se creó, fue una necesidad humana de representarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Y de vernos desde otro punto de vista. Y lo único que no puede suceder en un espectáculo en vivo donde haya, no importa dónde sea, no importa cómo sea, para que exista el teatro tiene que haber solo dos cosas. A ver. Alguien que interpreta algo y alguien que lo mira. Claro. No importa Con eso si sucede. es una plaza o si está parado arriba de la mesa o si está en el Teatro Colón, es lo mismo. Claro. Lo único que no puede suceder es que el público se aburra. Eso es fatal, ¿no? Eso es inconcebible. Inconcebible, claro. Sí. Eso es pero inconcebible. habitual al mismo tiempo, ¿no, Nacha? Digo, uno que mira mucho teatro... Puede suceder, claro que puede suceder. ¿Viste? Qué duro. Sucede. Y cuando tenés un ojo entrenado, peor todavía. Peor, sí. Porque uno se vuelve bravo, ¿no? Se vuelve muy crítico, pero también cuando sucede esa magia, el ojo muy entrenado se entrega inmediatamente también y lo agradece. Sí. Hablando de pequeños homenajes, voy a hacer un pequeño homenaje con esta pregunta, emulando a mi maestro, que fue Antonio Garrizo, y en una entrevista que para mí es la fórmula de cómo se debe hacer una buena entrevista, que es la que le hizo a sobre quien hiciste un gran espectáculo, que fue Tita Merelo. Sí. Y él le pregunta, no lo voy a hacer con su forma porque es inimitable, ¿dónde aprendiste a hacer lo que haces? ¿Quién te enseñó? Para quien está listo, todos son los maestros. Qué lindo. Así que muchos maestros, y no solo maestros de teatro necesariamente. Claro. Es más, no maestros de teatro. Yo creo que es la vida la que te enseña. Claro. Es la vida y la experiencia constante sobre un escenario. Claro. Y una manera de trabajar que tuve la dicha de tener en ese momento, que es... No había roles fijos cuando trabajábamos. O sea, si había que barrer el piso, se barría. Claro. Si había que poner una luz, te colgabas y la ponías. Claro. Si había que ir a la entrada a ver si había alguien veniendo a la boletería, ibas. Claro. O sea, eso te da una visión de lo que es el teatro, que no es lo mismo que estudiar un rol y subirte al escenario y hacerlo. Claro. Después, que durante el exilio hubo que ser como si fuéramos como de circo casi, ¿viste? Claro. Caíamos donde podíamos, Claro. actuábamos donde podíamos, y de ahí se te despierta un ingenio para resolver las situaciones. Con poco, ¿no? A veces con nada. Entonces, todo eso es lo que te va formando. La experiencia es la que te va formando. Claro. El teatro no es teórico. No. Casi nada es teórico. Los grandes maestros dicen, primero la experiencia, después la teoría. Claro. Porque lo que uno vive y aprende, solo uno lo vive y lo aprende. Intransferible, ¿no? Intransferible. Claro. Si después te convertís en un maestro, podés pasar ese conocimiento. Sí.
pero yo creo mucho en vivir. En vivir lo que te toca cuando viene y como sea. Y eso que has pasado, O sea circunstancias no fáciles. La Digamos. respuesta a tu pregunta sería que ¿quién me enseñó? Sí. La vida. La vida. Pensaba que recién en el tape está marcado, ¿no? El sello del Di Tella, que muchos conocimos gracias a otros artistas de la época que pudimos conocer, entrevistar y demás, fue el sello de la libertad y la rebeldía. Vos hablabas de la rebeldía como un motor creativo, ¿no? Sí. La rebeldía, ¿para qué? Más allá. Digo, esa rebeldía creativa, ¿para qué? Para buscar ¿qué cosa? Se llama a veces rebeldía a lo que es una pataleta, digamos, ¿sí? Sí. Los rebeldes de pataleta siguen siendo pataletas, pero no cambian nada. Claro. Es como una mueca, ¿no? En un El punto. rebelde creativo Sí. hace algo para cambiar eso. Y vuelve a ser rebelde, porque siempre hay algo que cambiar. Claro. Pero no se queda estancado en esa rebeldía, en ese uniforme de rebeldía. Claro. O sea, a eso le llamo rebeldía creativa. Hacer algo por lo que no, si algo no te gusta, y si conseguís algo, bienvenido, y si no, no importa. Pero no quedarte estancado en eso. Sí. Ir a la otra rebeldía. Porque el mundo siempre te da oportunidades de ser rebelde. Claro. Porque es un mundo muy injusto, muy incomprensible de algún modo, lo que hemos hecho con el planeta y con la vida, los humanos. Sí. De modo que oportunidad de ser rebelde siempre hay. Ahora, oportunidad de ser rebelde y quedarte en el personaje de rebelde es una cosa. Y ser un rebelde que evoluciona, pero sigue siendo rebelde, ese es el desafío. Qué difícil, ¿no? Sí, pero el planeta te da oportunidades, Sí. ¿viste? Porque se te presentan Abrís un situaciones. diario. Claro. Es inevitable. Total. Pensaba en tu repertorio, ¿no? Pensaba en Boris Vian, pensaba en Brassens, pensaba en lo que has escrito, incluso últimamente también, con ese espíritu, ¿no? De tantos autores, obviamente en Benedetti, y pensaba que cuando vos hacés cada canción es una pequeña obra de teatro. Así es. ¿Así lo pensás? Sí, porque yo creo que es una pequeña obra de teatro. Porque como cualquier obra de teatro tiene un principio, una mitad y un final. Sí. Y tiene un clímax, y tiene un desarrollo, y tiene... siempre he visto las canciones como pequeñas obras de teatro. Claro. Y eso hace que el material cobre una dimensión completamente diferente a la de cantarlo de un modo plano, sería. Claro. Tomar una letra y cantarla. Sí, sí. Pero eso ha sido espontáneo, eso lo he ido descubriendo. Yo creo que todos los cantantes deberían estudiar teatro, eso. Sí. Todos deberían estudiar teatro, Sí, claro. porque no basta con hacer las notas, no. Se canta para expresar algo. Sí. Bueno, y cuando te quedas en la técnica, es todo muy lindo, pero al público no le pasa nada. Es un arte muy delicado el de encontrar de qué se trata eso que vas a hacer. Claro. A mí La me fibra. resulta más fácil en una canción a veces que en un texto teatral, Sí. que en un personaje. En la canción tal vez porque es muy sintética, Claro, tiene que serlo. claro. Tiene que narrar algo en un tiempo muy corto. Sí. Yo amo la síntesis, Sí. así que me gusta mucho el género canción, pero se puede hacer muchas cosas en esos 2-3 minutos, ¿eh? Sí. Muchas cosas. Sí. Cosas inclusive transformadoras para uno, para el público, cosas que te vuelvan a estados de tu emocionalidad, hablo del público, que tenías oculto. Sí. Pasan muchas cosas, pero ¿por qué? ¿Por cuál es el aliado de la canción? El compañero inseparable, la música. La música, claro. La música llega a otro lugar. Sí.
Sale la cabeza, ¿no? Sale la mentalidad de ahí. Es que hay otro lugar del cerebro que la recibe. ¿Mm? Hay un lugar del cerebro que es el de la palabra. Exacto. El de la música es otro. Entonces, en el momento que la música entra, algo distinto sucede. Es más profundo, menos intelectual, Sí. menos... No pasa a través de la mente ni del análisis, Sí. sino de un lugar más sutil, más poderoso también por ser más sutil. Sí. Así que la canción es un género maravilloso. Me da pena cómo la maltratan. Sí. Sí. Se la maltrata, ¿no? Se maltrata la canción en todos los, en términos de música y de letra, ¿no? Sí, claro. Porque Ni hablar. nos hacen falta muchos temas que además, como decía, los grandes temas no se tocan además, ¿no? Claro. En las canciones habitualmente de moda. Es que es difícil además. Si querés tocar un gran tema, por ejemplo, Boris Vian, ¿no? Sí. En 3 minutos te hacía una historia completa, pero además tenía humor, tenía un final contundente, tenía un mensaje. O sea, es muy difícil. Sí. Ahora, si apareciera alguien como Boris Vian o Brassens que decían cosas, bueno, hoy que Muy es un tiempo, escandalosas, claro, hoy que es un tiempo tan pacato, ¿los cancelarían, crees o no? No, no sé, porque es un tiempo tan absurdo. Sí. Pero, ¿vos escuchaste las cosas que dicen las canciones hoy? Sí, dicen barbaridades. No tiene, y sin vuelo. Groserías, humillaciones para la mujer. Sí, sobre todo. Todo lo que no está escrito y nadie se escandaliza. Lo que creo que escandaliza no es la basura. Lo que creo que escandaliza es la inteligencia. Sí, Eso es. sí, Y esta era gente muy inteligente, claro. que tenía el poder de decir las cosas desde un ángulo completamente diferente, de ser muy críticos, de ser poéticos al mismo tiempo, de ser ingeniosos, de ser atrevidos. Claro. Bueno, esas son muchas cosas. Sí, hay que formarse para eso, ¿no? También Sí, falta formación, me parece. Falta ¿no? formación, falta también, hay generaciones distintas de las otras. Yo fui muy afortunada porque me tocó vivir unas décadas muy Claro, importantes. sobre todo los 60, con ¿no? Los 60, ¿viste? Sí. Y vivirlos muy intensamente. Y eso también fue muy importante porque el Ditela lo que te inculcaban, no con palabras, no con discursos, porque eso no sirve, Claro. era equivocate. Podés equivocarte, Claro, pero hacelo. claro. Esa pulsión. sola cosa, Sí, sí. esa libertad que se respiraba por ese concepto que el Ditela tenía, de que era para experimentar, Sí. no para tener éxito. Claro, claro. Eso cambiaba todo. El Eso lo éxito, cambia todo. ¿Viste esa entrevista en la que Borges le pregunta, el español Soler Serrano le dice, ¿usted qué prefería, ser famoso o ser querido? Y él dice, no, definitivamente ser amado. La fama es una impostora, ¿no? Claro, claro. ¿Hay algo de eso? Sí, lo que pasa es que hoy se busca el éxito inmediato, tiene que ser ya. Sí. Ya. Y eso no es posible. O sea, ahí entra el deterioro de la calidad, el deterioro de las personas, el uso y abuso de las personas, Sí. digamos, que suben rápido, bajan rápido, nadie se acuerda ni cómo se llamaban a los 2 años. Eso es por la búsqueda del éxito inmediato, o sea, del negocio inmediato, vamos a decirlo como es. Claro, el negocio. La búsqueda del negocio. Claro. Y Cuando el éxito, todo es un negocio, como es el mundo hoy, Sí. la receta es un desastre, como es el mundo hoy. Si miras las noticias de hoy Sí. ya te das cuenta. Sí. Uno recuerda final de partida, ¿no? Están esos dos personajes que son los padres del protagonista y la anécdota del pantalón, que termina un hombre que le lleva el pantalón al sastre 1000 veces hasta que le dice, usted tardó 15 días en hacerme un pantalón, Dios hizo el mundo en una semana, y dice, mire mi pantalón y mire el mundo, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Años también, ¿no? 50, 60, te dice. Claro, bueno, es que hubo mucho en esa época. Claro. Pero no solo en el arte, ¿viste? En la ciencia. Fue la época los 60 es la década de más descubrimientos científicos. Claro. El hombre a la luna. Es también. el hombre a la luna, es el primer trasplante de corazón, Claro. es Mayo francés, es las luchas de los hippies en Estados Unidos, son los Beatles, es Claro. todo, es una cosa. explosión. Es que los cambios, si no son colectivos, no se producen. Mm. Y ese fue el último movimiento colectivo.
Después no volvió a suceder y a medida que avanzamos cada vez es más individualista todo. Claro, sí. ¿Y eso crees que tiene salida? Tiene que haber como una toma de conciencia muy generalizada, ¿no? Creo que el desastre es la toma de conciencia. Creo que cuando la humanidad llegue al desastre, será el punto en que se dé cuenta. Claro. Y mirá que el universo avisa, ¿eh? Sí, todos los días. Te avisa todos los días, todo el tiempo y cada vez más te da señales más fuertes. Pero estamos distraídos, estamos mirando el teléfono, estamos pensando en el negocio, estamos, y bueno, el universo tiene una inteligencia que nosotros ni siquiera somos capaces de alcanzar con la mayor imaginación. Claro. Y tiene un plan. Y cuando nosotros no encajemos en el plan, él va a seguir su camino. Claro. El único modo de cambiar a esta altura, y siempre ha sido así, creo yo, es elevar el nivel de la conciencia. ¿Sí? Pero nadie puede impedir que hagas tu revolución interior. Esa Claro. no te la prohíbe No, nadie. esa no. Ni te la decreta nadie. Si es que vos no das el poder sobre vos mismo, ¿no? Exacto. Nadie te puede decretar eso. Claro. Nadie te puede decretar que eleves tu conciencia y nadie te puede decretar que no la eleves. Claro. Es una elección, Personal. es un ejercicio de libertad. Pero todo está el sistema construido para que no nos demos cuenta que Claro. somos libres, aún no siendo libres. Esa libertad de decidir si yo evoluciono, si elijo ser una persona más consciente, esa decisión nadie la puede alterar. Claro. Pero todo está conspirando para que creamos que no, que somos pequeñas ovejitas que nos llevan para un lado y para el otro. Total. Nacha, a Liliana Hecker, cuando vino aquí, a la gran escritora argentina Liliana Hecker, se nos ocurrió preguntarle cuál era el momento de mayor felicidad y ella dijo, cuando encuentro el cuento. Me falta escribirlo, lo capturo en mi cabeza. Claro. ¿Para vos? Hablando de De creatividad, tu arte, de tu creación, sí. cuando pongo las luces, ¿Mira? porque todo lo que se fue desde ese momento en que aparece la idea, en que empezás a manifestarla de alguna manera, ya sea escribiendo, hablándola, hasta que conseguís el productor, hasta que Sí. pasa todo lo que tiene que pasar. Es un largo trayecto. Pero el momento en que se ponen las luces es el momento en que todas las piezas se encajan. Todo aquello que estaba por separado, digamos, que era la historia, el actor, el traje, el objeto, la escenografía, que se fue trabajando por Sí. separado, de algún modo, confluye en ese momento. Claro. Es el primer momento en que vas a ver lo que has hecho. Claro, se corporeiza, ¿no? Exacto, se materializa. Se materializa. Y poner la luz lo puedes llevar a otro nivel. Por eso me gusta tanto también, porque el nivel de la luz es mágico. Una cosa es poner iluminar y otra cosa es prender alumbrar, digamos. ¿Sí? Sí, sí. La luz tiene vibración, produce emociones, tiene el tiempo en que entre o en que salga, cambia completamente el ritmo del cuento. Sí. O sea, es muy sutil. Sí. Es un momento de silencio cuando se hacen las luces. Claro. Está todo en silencio, es muy solitario, es el operador de luces, el director. El director, Y, claro. y, bueno, algunos ayudantes, pero Sí. todo está enfocado ahí. Qué bárbaro. Es un momento mágico, lo Qué adoro. Qué bárbaro. Y tomándome del término, ¿qué como artista te interesa iluminar en quienes van a escucharte, quienes van a verte? No estás hablando de la luz. No, claramente. El corazón. Porque yo he aprendido, me han dado el don, no sé, me ha sucedido Sí. hacerlo desde ese lugar. Mm. Y desde el lugar que uno hace las cosas es al lugar a donde llega. Mm. Mm. Si yo lo hago desde la mente, voy a llegar a la mente. Sí. Si lo hago desde el cuerpo, llegaré al cuerpo.
Ahora, si logro que mente y cuerpo estén al servicio del corazón, llegas al corazón. O sea que Antonin Artaud decía, la mejor definición de actor que conozco, que decía, un actor es un atleta del corazón. Qué lindo. Es maravilloso. Del mismo modo que un atleta se entrena para hacer un salto increíble a voluntad, dice, Sí. ahora voy a hacer esto. Sí. O un nadador para arrojarse haciendo unas acrobacias que no se pueden creer, porque decide, lo voy a hacer, se preparó para eso y lo hace. El atleta, el actor se prepara para convocar emociones a voluntad. Claro, claro. O sea, Es un provocador de emociones. al principio, cuando se empieza, está el método, hay escuelas muy interesantes, Eric Morris es la que más me gusta, que te ayudan a ir a ese lugar, ya sea a través de la memoria, a través de ejercicios, a través en general, de recurrir a lo más profundo de vos mismo. Sí. ¿Sí? Pero con los años sucede automático. Claro, Y ese es el momento. claro. Ahí el clic, el famoso clic. Ese es un clic muy importante. Claro, claro. O sea, sucede sin esfuerzo. Claro, Es natural. El sistema sabe sí, qué emoción tiene que convocar. claro. ¿Y vos? ¿Te pasa que estás haciendo un tema que de pronto cantaste 500 veces Sí. y te emociona y Sí. te desestructura? Sí. Sobre todo cuando los haces por primera vez, hay que ensayarlos. Hay temas que hay que ensayarlos mucho, porque sacan emociones de uno muy profundas. Al público no va a ver cómo vos te emocionas. No. Al público no le interesa eso. Para eso vas al psicoanalista, para contarle lo que te pasa y tus emociones, Sí. ¿no? Eso lo aprendí muy temprano, Ujú, por experiencia en el Ditela. sí. Tenía una escena que era una separación de una pareja y yo estaba pasando por un conflicto con mi pareja y dije, esta noche me va a salir Y no. extraordinario. Y la hice y por suerte fui muy consciente de que no había pasado nada. Ah, Al público no había pasado claro, nada. claro, Yo me había desgarrado, pero al público no le pasaba nada. claro. Ahí Ahí entendiste. fui consciente que la emoción personal no funciona sobre el escenario. Tiene que ser una emoción que trasciende lo personal. Es más, que la sublima la emoción. Porque nadie va a pagar la entrada para que vos le cuentes cómo te duele Sí. tu tema. Sí, por más que algunos lo hagan. Sí. Muchas veces, claro que Sí. se recurre a eso. Sí. Pero eso se llama histeria. Histeria. Esta pantalla tiene el título de uno de tus Sí. grandes recorridos, Sí. Las Mil y Una Nachas, Sí. y me pareció que era una buena evocación para cerrar esta entrevista preguntándote quién es, artísticamente, quién es Nacha Guevara, qué la define. No, yo no sé decir eso. No lo sé. La verdad no lo sé. No lo sé. Sí sé que siempre sigo mi voz interior y siempre hago aquello en lo que creo, sobre todo en el teatro, donde uno tiene más poder. Claro. Y eso me va marcando el camino, pero la verdad creo que también es bastante indefinible lo que yo hago, Sí. porque abarca muchas áreas emocionales, muchos personajes muy distintos unos de otros. Así que no sé, eso se lo dejo a los demás. Tengo para regalarte, A ya ver. que Oriente creo que es algo que te convoca, Sí. dos libros tengo. Este es Pequeña Novela de Oriente, son crónicas de Santiago Loza, un gran autor de nuestro teatro, y es Japón, China y otros destinos. Me parece que es una pequeña belleza. Y este, que creo que también te va a gustar, que es Un mar de fueguitos de Eduardo Galeano, Qué lindo. pero ilustrado. Ay, qué lindo. Y creo que
van a estar bien en tu biblioteca. Galeano tan lindo también. Muchas gracias. Nacha, un honor. Y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. A vos. Y creo que por una carta. ¿Me equivoco? ¿Por una carta? Y puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Tan bien escrita. Puede ser. Una obra maestra. Puede ser. La admiramos tanto, una verdadera maestra. Todo nuestro homenaje. Todo nuestro homenaje. 29 de marzo, 29 de marzo en el Tazo. Les digo, creo que ya no hay más nada que decir, más que no se lo dejen de permitir, diría mi querida amiga Susana Rinaldi. Nacha, gracias. Nos vamos con la última versión que está publicada en redes de Te Quiero, con la cual muchos redescubrieron y otros descubrieron a Nacha. Fue en el CCK, fue un concierto hace poquito. Renovada la emoción, la ponemos en el aire y con Nacha nos vamos hasta la semana que viene.